A partir de septiembre haré mudanza a las tardes. Lo que pasa es que no voy a dejar la mañana, o sea, que no os hagáis ilusiones, que voy a seguir dando guerra. Omnipresente. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones estarás. Pues estaré fundamentalmente en la mesa política. Me lo ha pedido la cadena y cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado. La noticia saltó el 5 de mayo. Telecinco, la cadena de Mediaset, anunciaba la cancelación de Sálvame el próximo 23 de junio, después de 14 años de emisión, para sustituirlo por Ana Rosa. La presentadora de las mañanas contaba sin pudor que compaginará mañana y tarde en la mesa política, por lo menos hasta las generales. Era evidentemente una decisión editorial para derechizar el canal de cara a este año electoral y apoyar al PP en su camino hacia la Moncloa. Citaban el programa de Jorge Javier, quien se ha manifestado con frecuencia a favor de Pedro Sánchez y ha defendido a Unidas Podemos. No solo ha defendido partidos de la izquierda, también ideas progresistas que chocan con los discursos machistas, homófobos o racistas de la derecha extrema. Este programa es de rojos y maricones. Una sangría de votos. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Y en su lugar colocan a uno de los mayores azotes televisivos del gobierno de coalición. Y una máquina de difusión de bulos, burdas manipulaciones y opiniones tendenciosas en contra de la izquierda, con la que tiene una obsesión, en especial con Pedro Sánchez. El presidente ha estado aislado en Lanzarote y salió de la trinchera para ponerse los galones y apuntarse los méritos de la tropa. O con Irene Montero. Montero también tendrá que explicar los cambios en el Código Civil, porque madre pasará a denominarse progenitor gestante. Esto es falso, la ley trans incluye esa expresión, pero es mucho más numerosa la palabra madre, como ya os contamos, no sé, Ana Rosa. Mentir es muy feo. Y sobre todo con quien tiene una fijación enfermiza es con Pablo Iglesias. Iglesias exige en el Congreso la mordaza para los medios de comunicación críticos, porque dice que tienen más poder que él. De quien miente... Mentir es muy feo. Más que habla. El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso, cuando él era responsable de los geriátricos. Esto también es falso, como sabemos las competencias están transferidas a las comunidades. Mentir es muy feo. Pero Ana Rosa tenía que defender a Isabel Díaz Ayuso. Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? A mí todos los días. Pues entonces nada, estás en el lado bueno. Las razones de Ana Rosa son transparentes, desde sus contratos con la Telemadrid controlada por Ayuso hasta sus amistades con el Partido Popular. Que tampoco se cortan en disimular. La semana pasada el alcalde de Madrid le daba un premio del ayuntamiento que ella recibía con un discurso muy de derecha. Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown. Pero las razones de Mediaset de prescindir de su buque insignia para dejar de ser una cadena de entretenimiento y politizarse son más oscuras y dignas de Succession, la serie sobre uno de los imperios mundiales de la comunicación. Os lo contamos la semana pasada, pero han ocurrido más cosas y se han publicado novedades que os actualizamos. Violeta. Sí, lo que contamos hasta ahora es que Borja Prado, el presidente de Mediaset, aristócrata que antes presidió Endesa y el enlace de Berlusconi y otro empresario italiano en España, había tomado la decisión de intervenir en la línea editorial de Telecinco para favorecer a la derecha, después de que el gobierno de izquierda le negara el permiso para una fusión del grupo, algo parecido a lo que ocurre en Succession. Impulsar la victoria de la derecha a cambio de que te permitan una operación financiera. Pero ahora nos hemos enterado de más. Según publica El Economista, Borja Prado, el presidente de Mediaset, ha dado un paso que no ha gustado nada a los Berlusconi y sus nuevos consejeros delegados, Massimo Mussolino y Alessandro Salem. Prado aprovechó la salida del mítico Paolo Basile, como consejero delegado, para asumir esas funciones ejecutivas y editoriales que no le corresponden, lo que no ha gustado a los sustitutos de Basile, que no quieren que Telecinco pierda esa personalidad como tele de entretenimiento. Borja Prado precisamente quiere acabar con esa personalidad porque le parece telebasura, mientras que a Ana Rosa le parece información seria. Bueno, no es el único que tiene un concepto muy equivocado de la realidad. Señor Iglesias, usted es un fascista y los demás somos comunicadores, tenemos información, contamos lo que ocurra. Por eso cabe la posibilidad de que retiren de su puesto a Borja Prado, que puede haber perdido el favor de los Berlusconi, o por lo menos que le obliguen a volver a sus funciones institucionales, no editoriales, como dejó claro Salem en una entrevista en El País. Y cabe también la posibilidad de que Sálvame no desaparezca del todo, según esta misma información que firman Javier Romera y María García, porque su supresión es pegarse un tiro en el pie para la empresa. No solo por la posible pérdida de audiencia, sino porque Mediaset tiene el 30% de la fábrica de la tele, la productora del programa de Jorge Javier. De momento, se ha parado el ERE a 150 trabajadores. Y todo esto ocurre al mismo tiempo que Mediaset se plantea lanzar una oferta para hacerse con Prisa,
el grupo de El País y la SER. Como veis, el control de los medios en España es una cuestión tan compleja como importante, porque quien controla la información controla el poder y a la opinión pública. Por eso le dedicamos el programa de hoy. Carne cruda. Un programa que unos financian para que todos lo escuchen. Prodúcenos en carnecruda.es. Empezamos trazando el mapa de los medios. Vamos a hablar de los grandes grupos editoriales. Básicamente dos: el citado Mediaset, donde están Ana Rosa o Risto Mejide, y su competidor A3 Media, donde están Ferreras, Vicente Vallés o Maruenda. Pero también hablaremos de otros empresarios como Rouras y del control de los gobiernos a través de la publicidad institucional o la concesión de licencias. Quien lleva años actualizando el mapa es Luis Palacio, creador de la plataforma Digimedios, en la que recoge la estructura accionarial y los lazos de propiedad de las 100 empresas de comunicación con mayor facturación en España y los grupos internacionales que hay detrás. Luis, bienvenido, crudos días. Muy buenos días. Resumamos a los oyentes cómo es ese mapa mediático, que es muy complejo. De hecho, lo tiene aquí extendido sobre la mesa en un enorme folio que ha traído. Según datos de 2021, el duopolio Mediaset A3 Media acapara el 53,4% de la audiencia y el 85% de la publicidad que se emite en la televisión digital. ¿De quién es Mediaset? ¿Cuáles son sus televisiones, radios, cabeceras más importantes? ¿Quién está detrás? Pues Mediaset ha sufrido un cambio muy importante a comienzos de este año, cuando se lanzó una oferta de adquisición desde un grupo radicado en Holanda que se llama MF, que son las siglas de Media for Europe. Ese grupo está participado mayoritariamente en un 50% por Mediaset, por la familia Berlusconi, y después en un 23 aproximadamente por Vivendi. Entonces es importante destacar el dato de Vivendi, porque lo vamos a encontrar como accionista en otros medios españoles. Entonces Mediaset en este momento es mayoritariamente propiedad de esa empresa controlada por la familia Berlusconi, y después tiene en España una sociedad que es la que de alguna manera ha recogido todas las licencias y tal, porque legalmente o normativamente no podían estar en manos de una empresa radicada en Holanda. Recordemos cuáles son sus televisiones, sus radios, sus cabeceras más importantes. Sí, bueno, Mediaset, en el caso de España, está centrada en la televisión. Y, bueno, pues sus canales básicamente son Telecinco y 4, que son los generalistas, y luego tiene una serie de canales temáticos, como son Factoría de Ficción, uno infantil que es Boeing, Divinity, Energy, y otro más que es BMAD. Esos serían sus canales después de que en el año 2011 se produjo la absorción de 4 por Mediaset. ¿Y este grupo, estos dos grupos que controlan Mediaset, tienen algún objetivo político claro, alguna línea editorial concreta? La verdad es que ese es un ámbito en el que me resulta muy difícil entrar, porque sí es verdad que con mucha frecuencia los grupos de comunicación y las compañías de comunicación cambian a lo largo del tiempo. Es decir, no es el primer caso donde hay una compañía en la que, sin haber variado su composición accionarial, sigue perteneciendo, por ejemplo, a una familia, a lo largo del tiempo ha ido cambiando su, llamémoslo, sensibilidad editorial. Y esos cambios se producen muchas veces para tratar de adaptarse a los cambios del entorno. Entonces, en ese sentido es muy difícil asignar en un momento determinado. Sí es verdad que si uno asciende por esas compañías, pues ve que, por ejemplo, Vivendi en un momento determinado se hace con un canal de televisión en Francia informativo y le cambia completamente la orientación para pasar a ser un canal bastante más de derechas de lo que era antes. Es decir, que ese tipo de cambios se suelen producir. Muchas veces están, provocados por el intento de la compañía de adaptarse a las circunstancias de los distintos mercados, que también son cambiantes. Sí, bueno, de hecho, quienes han dirigido el grupo A3 Media, la familia
lo diré. O sea, Lara. La familia Lara, perdón, ha sido una familia muy conservadora, siempre muy cercana a la derecha, y sin embargo tienen un canal que se considera progresista, como puede ser La Sexta. Hablemos de eso, de A3 Media, que es un conglomerado resultante de la fusión del grupo Antena 3 con la gestora de inversiones audiovisuales La Sexta. ¿A quién pertenece? También en ese caso hay que dar un salto hacia arriba para ver, porque la propiedad de A3 Media se la reparten, por un lado, entre una compañía que es Grupo Planeta de Agostini, que tiene el 50%. Y esa empresa, a su vez, la mitad es del Grupo Planeta y la otra mitad es del Grupo de Agostini. Y luego, por otro lado, tiene un accionista alemán, que es el Grupo Bertelsmann, a través de RTL, y tiene un 19%. Es decir, que en ambos casos, si damos un salto hacia arriba en la propiedad de estos medios, lo que nos encontramos es una participación importante de compañías radicadas en el extranjero. Bertelsmann de Agostini, en el caso de Planeta, en el caso de A3 Media, MFE en el caso de Mediaset. ¿Y cuánto ganan estos dos grandes grupos con su negocio de la información en España? Estamos hablando de dos compañías o de dos grupos de comunicación, Mediaset y A3 Media, donde es difícil deslindar la parte informativa de la parte de entretenimiento. No hay que olvidar que las televisiones son básicamente negocios de entretenimiento, aunque debido a la penetración tan importante, el año pasado representaban el 79% de la audiencia global en España, su peso informativo es también importante. Pero desde un punto de vista de negocio, básicamente ellos de lo que viven es de extraer o de exprimir sus audiencias y obtener a partir de ello ingreso publicitario. Y sus audiencias se mueven sobre todo por el entretenimiento, aunque insisto, el peso de informativo también es importante. Y en tercer lugar hablemos del emblemático grupo español de medios Prisa, que tiene en El País y la cadena SER sus cabeceras más importantes, que ya apenas es español porque su mayor accionista es el fondo de inversión estadounidense Amber Capital, cuyo fundador, Joseph Ogurlian, es el presidente de Prisa desde 2021. Es un empresario de raíces armenias y libanesas que también participa en otras cotizadas españolas como Indra, Mediaset o Telefónica. Y cuyo fondo, Amber, parece mantener una pugna en España con Vivendi, el grupo francés del que nos hablaba Luis, que ya posee el 12% de las acciones de Prisa. Pero en el accionariado hay más nombres, como la familia Polanco, Telefónica, CaixaBank. ¿Cómo podemos resumir quién controla Prisa y cómo ha cambiado su propiedad recientemente? La verdad es que los controles de los medios siempre son una cosa muy compleja de determinar. Efectivamente, en este momento hay un accionista mayoritario en Prisa, que es Amber Capital, que tiene cerca de un 30%, el 29 y pico, y que de alguna manera el crecimiento de su participación está limitado. Tiene que estar por debajo del 30% porque si lo superara se estaría obligado a hacer una oferta por el conjunto del grupo, y a lo mejor eso desde un punto de vista financiero pues no les interesa. Junto a ellos apareció la participación de Vivendi, que en este momento es el 9 a la espera de que convierta unas obligaciones que parece que ha suscrito en acciones, y después están la familia Polanco, un grupo de empresarios que es Global Alconava, y hay algunos empresarios más, pero por ejemplo ayer mismo se publicó que al convertir las obligaciones que había suscrito en acciones un empresario mexicano que es Carlos Slim, su participación había subido hasta el 7%. Que es una participación significativa dentro de esto. Y en cambio, a la vez, otros empresarios mexicanos, como Carlos Fernández o GHO, han reducido su participación porque no han suscrito esas obligaciones. En las próximas semanas, probablemente conozcamos cuál va a ser la foto final de la propiedad de Prisa, porque van a ir comunicando esa conversión en acciones progresivamente los que las han suscrito. Luis, contábamos la batalla interna en Mediaset entre el presidente y los consejeros delegados. ¿También entre estos grupos se producen esas luchas por el control del medio, por darle la personalidad que creen que tiene que tener como negocio? Pues sí,
aunque insisto que es muy difícil hablar de los cambios editoriales, pero bueno, por ejemplo, en el caso de Prisa, hace unos años, cuando el grupo Amber pasó a ser protagonista en la propiedad, quien ejercía, en cierto sentido, el liderazgo accionarial era el Banco de Santander junto a algunos de los accionistas, digamos, tradicionales dentro de eso. Pero la retirada o la reducción muy significativa de la participación que tenía Telefónica, unido al mantenimiento de las participaciones que tenía la familia Polanco, no fueron suficientes para, digamos, competir con la apuesta que estaba haciendo Amber para llevar esa participación hasta el 30%. Como accionista mayoritario, lógicamente tiene un peso en las decisiones ejecutivas, sobre todo de la compañía, importantes. A nivel editorial ya después se necesita negociar muchas cosas. Bueno, luego hablamos de otros grupos que también forman parte de todo este conglomerado, pero hemos señalado los dos más importantes y el tercero en discordia, que además hay algunos de los interesados que se lo están disputando o que quieren meterle mano. Pero ahora vamos a indagar en los últimos movimientos de Mediaset, los internos y los posibles externos. Y para ello hemos llamado a Pere Rusiñol, que es periodista de Alternativas Económicas y colaborador del diario.es, nuestro medio asociado, y que conoce bien las tripas de los medios porque las viene contando desde hace años en Reality News, la sección de información de la revista Mongolia, de la que es cofundador. Pera, crudos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué significa para ti el giro de Mediaset? Bueno, representa, yo creo que es bastante evidente, ¿no? El poner este polo ya directa y claramente al servicio del Partido Popular, sin ningún tipo de disimulo. Sin embargo, es un polo que lleva muchos años, digamos, al servicio de intereses opacos. O sea, no es que suponga un gran cambio en el ecosistema mediático de España, en la medida en que siempre es un medio al servicio de intereses opacos por su propia naturaleza de la propiedad, pero es verdad que ahora más descaradamente a un único polo del establishment, que es el Partido Popular. Ajá. Pero ¿quién es Borja Prado, antiguo presidente de Endesa y ahora presidente de Mediaset? Bueno, Borja Prado es una de estas personas del establishment madrileño, pues muy alineado con los intereses de Estado y del sistema económico, de la tecnoestructura económico del capitalismo español, ¿no? Él es hijo del que fue la mano derecha en la transición del rey Juan Carlos y el hombre para sus negocios, que acabó en prisión, y Borja Prado y Colón de Carvajal, y él de alguna forma heredó toda esa tupida red al servicio del establishment y la ha ido ubicando cada vez más al servicio de los grandes entramados económicos vinculados con el PP, relacionado también con el mundo italiano, con el capitalismo italiano muy metido en España, siempre de la mano o muy próximo al PP, y con Borja Prado como hombre en España. Sí, se dice que si los italianos quieren hacer negocio en España, tienen que llamar a Borja Prado. Esta semana hemos conocido que Joseph O'Gurlian, el presidente de Prisa, como contábamos antes, y del fondo al que pertenece Amber Capital, ha ampliado el número de miembros del órgano de gobierno dentro de su grupo, según el Confidencial, para protegerse del gobierno y de Vivendi, el grupo francés que posee, por su parte, el 10% del grupo Prisa. ¿Qué significa este movimiento que al común de los mortales nos recuerda a la serie Succession? Pues mira, la verdad es que para poderlo evaluar con rigor necesitamos esperar a ver cómo acaba la partida. Porque ahora tenemos unos elementos que podrían indicar una cosa, pero no lo sabemos todavía. Para mí la mayor intriga es la relación del propio O'Gurlian con Vivendi. Muchas veces se habla como si fueran dos polos antagónicos, cuando en realidad en Francia han sido socios durante muchos años, llevan mucho tiempo trabajando juntos, tanto O'Gurlian como Vivendi. Vivendi fue clave para que O'Gurlian se hiciera con el poder de Prisa, donde el antagonismo principal en estos momentos no lo representa ni mucho menos O'Gurlian contra Vivendi, sino más bien el nuevo poder alrededor de O'Gurlian, que incluye Vivendi, frente al antiguo poder básicamente estructurado alrededor del Banco de Santander, y que creo que se resiste a perder el control sobre un grupo que había controlado con mucha holgadamente en los últimos años. Por lo tanto, hay que esperar un poco. Más bien me parece que O'Gurlian está haciéndose fuerte para tener una buena posición negociadora cuando llegue el momento. Ajá.
¿Hay, como dicen algunas voces autorizadas, miedo a que grandes grupos editoriales escorados a la derecha, como el propio Mediaset, se hagan con El País o con la SER? Sin duda, el riesgo existe en la medida en que la capitalización bursátil, o sea, el precio actual de Prisa es bajísimo y por lo tanto con muy poco dinero en términos de las grandes corporaciones y de las grandes operaciones mediáticas, obviamente no en los términos que tú y yo entendemos, pero una empresa que vale menos de 300 millones en bolsa es claramente opable, es claramente apetecible para los grandes grupos si hay interés. Otra cosa es, como decíamos antes, si estos grupos tienen ideología. Ya te he dicho, en algún momento Planeta, por ejemplo, tenía simultáneamente en Cataluña El Avui, que es un diario independentista, y La Razón, que es un diario antiindependentista furibundo. Eso es lo de menos. Por lo tanto, Vivendi, que lo vemos como de derechas, porque realmente es muy de derecha su dueño, pues puede ser de derechas en Francia y perfectamente adaptable, como está siendo hasta ahora, por ejemplo, en España. Por lo tanto, no hay duda de que es un grupo, el Grupo Prisa, que puede caer en manos de la derecha. Pues dependerá de las elecciones, de cómo vayan las elecciones, porque obviamente, según cómo vayan las elecciones, pues este grupo puede ser más fácil que lo compre uno de derechas o que se mantenga como está, pero no hay que presuponer necesariamente que estos grupos interesados son de derechas o de izquierdas. Entonces tenemos que esperar un poco, aunque sin duda te doy la razón con el planteamiento que has hecho. Y de Mediaset a Mediapro, Pera, no podemos dejar de preguntarte por uno de los grandes empresarios de la comunicación que tiene hoy más poder económico que político, porque tiene los derechos del fútbol, pero que fundó La Sexta y posee el Diario Público, por cuyo primer cierre tú le llamaste estafador, él te denunció y tú ganaste el juicio en 2021. ¿Quién es Jaume Roures? Pues esa es una pregunta súper complicada. Es una persona que nació de muy abajo y que se ha hecho absolutamente multimillonario. Es uno de los grandes magnates de este país. Lo ha hecho siempre con muy poca transparencia y de unas formas pues que en muchos casos no tienen nada que ver con la izquierda, con un capitalismo absolutamente agresivo y salvaje, como vivimos en público en su momento, pero no solamente porque despidiera a la gente, sino porque utilizó todos los mecanismos del capitalismo que pone al servicio de los grandes magnates para sacar provechos. Él se quedó la cabecera sin pagar a nadie, no solo a los trabajadores, dejó de pagar 2 millones de euros a la Seguridad Social, dejó de pagar a todos los proveedores y, sin embargo, gracias a estos esquemas que pone el capitalismo al servicio de los poderosos, pues se lo quedó y todavía nos debe dinero a los trabajadores. Pero aparte de público, como te decía, hay muchísimos otros ejemplos de una empresa en que ha prosperado, se han hecho millonarios con una forma de actuar extremadamente dudosa y desde luego nada de izquierdas. A raíz de que se publicara que este empresario también se había reunido con Villarejo, publicaste en el diario.es la columna Villarejo, Roures, su moral y la nuestra. Su moral y la nuestra es el título de un libro de Trotsky. Ahí decías que es llamativo cómo un empresario que se dice trotskista ha sido ayudado por la derecha catalana en TV3, con la que le une el ideario independentista, y más llamativamente por la derecha española. ¿De qué manera? Sí, yo considero como mínimo 3 cuestiones muy, muy importantes que el gobierno de Rajoy le ayudó muchísimo. La primera es en la fusión entre Antena 3 y La Sexta. En aquel momento La Sexta, de la supercrisis económica que había, La Sexta estaba en una situación que no podía sobrevivir y el Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría, pilotándolo, pues aprobó una fusión muy controvertida que no tenía el aval de competencia, por ejemplo, ¿no? Y eso salvó la principal inversión que tenían en aquel momento este gran grupo mediático en Barcelona. La segunda cosa que le ayudó también muchísimo es que favoreció, a través de una nueva norma legal, la compra en bloque del conjunto de derechos televisivos del fútbol español, que antes se compraban de equipo en equipo, y una norma del PP claramente beneficiosa para el principal player que había en aquel momento, que era Mediapro, pues agrupó en una compra única, y eso es una ayuda extraordinaria, con el agravante de que el que hizo esto, como secretario de Estado del Deporte, el señor Cardenal, pues luego se fue directamente a Mediapro en una puerta giratoria espectacular, ¿no? Y la última cosa, aunque hay más, es que justo después del 1 de octubre, el 1 de octubre en Cataluña, recuerdan que lo que fue, digamos, la rueda de prensa, el Gran Centro Internacional de Prensa
el 1 de octubre al servicio de la Generalitat, que se supone que estaba incumpliendo toda la legislación, pues fue Mediapro, y a pesar de ello, todos los involucrados en el 1 de octubre han ido cayendo en causas judiciales, algunas de las cuales más que dudosas, y en cambio el que puso este edificio al servicio del Procés, que fue una de las acciones más desafiantes de todas las existentes en aquel momento, pues solamente 3 semanas después o un mes después fue recompensado, curiosamente, por Moncloa, que le asignó una adjudicación muy importante y estratégica, que es el señal televisivo de Moncloa. Con lo cual, me parecen 3 ejemplos increíbles para el que crea que es un grupo de izquierdas, con lo que le ha ayudado el Partido Popular. Como dice el subtítulo de Reality News, la sección que coordinas, a partir de aquí, si te ríes, es cosa tuya. Pere Rusiñol, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo y fuerte. Un abrazo. Vamos a ampliar esta pizarra mediática con 2 profesores cum laude en esto de enseñar sobre información y poder. José Vicente García es profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, autor, entre muchos otros, del artículo de investigación Televisión y concentración en España, el duopolio de Mediaset y A3 Media, y es uno de los mejores profesores que recuerda haber tenido nuestra compañera Irene Valiente. José Vicente, crudos días. Buenos días. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. ¿Cómo funciona Buenos días también a mi compañera Aurora. Y Aurora Labio, que está aquí ahora entrando. También, ahora entra Aurora. Antes te pregunto a ti, ¿cómo funciona ese duopolio y qué consecuencias políticas e informativas tiene que el pastel de la información y el entretenimiento español se lo repartan Planeta y Berlusconi? Bueno, yo he asistido con mucho interés a las intervenciones, tanto de Luis por un lado como de Pere Rusiñol por otro, acerca de lo que decía sobre errores, cuyas declaraciones suscribo, no la totalidad, pero sí un porcentaje alto. Yo creo que el duopolio en su día lo que fue a consolidar directamente el futuro de 2 grandes grupos de comunicación, por los que apostó en primer lugar el Partido Socialista y después apostó también el Partido Popular, ¿no? Gracias a la creación de este duopolio, lo que ocurrió fue que durante los años de la crisis nadie esperaba una crisis tan fuerte a principios de 2008, que se concretó después en el año 2009, gracias a la creación de este duopolio, permitieron sobrevivir directamente a estos 2 grandes conglomerados mediáticos, porque una concentración brutal de la publicidad, que era la parte importante. La parte importante no era tanto las audiencias, porque las audiencias en la televisión generalista están muy fragmentadas, sino la concentración publicitaria, que llegó a ser, como todos sabemos, de más del 80%, ¿no? Bueno, si tú tienes más del 80% de la publicidad total de televisión, y las televisiones autonómicas tienen un 7, un 8, un 9%, lo que estás haciendo es poner una barrera de entrada para que no entre nadie más en esas televisiones generalistas. Es decir, ¿a quién se le va a ocurrir entrar a un mercado que ya de entrada tiene ya contratado más del 90% de la publicidad? Es algo absolutamente ruinoso para los demás, como comprobaron pues pequeñas televisiones de todo corte de lógico, desde 13TV directamente a otro tipo de proyectos empresariales, ¿no? De tal manera, yo he contabilizado todos los, desde el año 2008 o 2009 hasta hoy directamente, el duopolio ha tenido unos ingresos netos superiores a los 2.000 millones de euros, ¿no? Y sobre todo, a quien le ha ido mucho mejor, ahora le va mejor a Planeta directamente con A3 Media, pero a quien le ha ido de película durante muchos años, ha sido una máquina de ganar dinero inigualable en Europa, ha sido a Mediaset. Es decir, Mediaset ha tenido beneficios recurrentes, al igual también que A3 Media durante los años de la crisis. Esto puede parecer a lo mejor una novedad o algo pequeño, pero si tenemos en cuenta que la mayor parte de grupos de comunicación en España perdieron muchísimo dinero y que además disminuyeron sus ingresos durante esos años de la crisis en más de un 50%, fue muy importante esa decisión. Hay que decir que esa decisión se tomó durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, directamente lo que nuestro común amigo de Aurora y mío, que es el profesor de emérito, ya jubilado de la Universidad del País Vasco, Ramón Zayó, denominaba la contrarreforma audiovisual de Rodríguez Zapatero, ¿no? Que después continuara con el PP es simplemente un signo de la adaptación que tienen los grandes conglomerados pues para ir ganándose la vida, ¿no? Pero yo
decir algo más, diría que de lo que se ha dicho acerca de Mediaset, diría que siempre en Mediaset la contradicción ideología-economía se ha resuelto por la economía. Es más, ellos cuando les dieron la primera televisión en España, que era Telecinco, directamente dejaron que Germán Sánchez Ruiz Pérez, que en aquel momento era el dueño de Anaya, controlara los informativos, porque no le importaban para los informativos. Lo que sí pidieron a cambio era controlar la empresa de publicidad que iba a gestionar toda la publicidad directamente del canal, hasta hoy. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que estamos ya en un momento en el que ese combate de las televisiones generalistas ya no lo controlan las propias televisiones, y donde ya es un combate transnacional y donde han influido muchísimas cosas directamente, que si queréis hablamos después, ¿no? Por ejemplo, que la tecnología ya es un aspecto estratégico para cualquier empresa a la hora de competir, ya no como antes directamente pues una cuestión meramente tecnológica, ¿no? Pero podemos hablar de estas cosas a lo largo del programa. Sí, por alusiones demos paso a Aurora Labio, que es profesora de Estructura de la Información en la Universidad de Sevilla, autora, entre otros libros, de Comunicación, Poder y Pluralismo Cultural, y en general una gran estudiosa de la estructura de poder político y económico que operan tras los medios de comunicación, además de una de las mejores profesoras que yo he tenido en la FCON de Sevilla, y a la que me alegra saludar hoy. Pues habéis traído aquí a vuestros profesores favoritos. Aurora, crudos días, ¿cómo estás? Buenos días y crudos días. Muy bien, encantada de escucharos, ¿eh? Es un placer que hagáis este programa monográfico sobre la concentración y sobre el poder, que al fin y al cabo estamos hablando del poder. De eso te queremos preguntar, ¿cómo operan esas estructuras de poder y en qué se diferencia el mapa mediático español de otros países del entorno? Y en concreto aquí, ¿qué papel juega esa abrumadora presencia de dinero italiano en nuestros medios? Pues tú lo has señalado muy bien. Tenemos que tener en cuenta la transnacionalización como una característica fundamental hoy en día cuando hablamos de estructura y poder, y muy presente en España, los grupos italianos. Hablamos de Mediaset en lo que es Mediaset España Comunicación o Media for Europe hoy, pero hablamos también de Rizzoli en Unidad Editorial, que controla El Mundo, por ejemplo. Y hablamos de dinero alemán, que se ha señalado anteriormente con Bertelsmann a través de A3 Media. La presencia internacional está en la estructura mediática en España, y hablamos de un poder que es un poder global. Y que no tiene muchas diferencias. Coincido con lo que ha dicho antes Rusiñol, ¿no? De esto de derechas y de izquierdas. Es verdad que todo lo que estáis comentando ha saltado por el, digamos, en la retirada aparente de lo que va a ser Sálvame, pero no nos olvidemos que si Berlusconi tiene el 52% de las acciones hoy en día en Mediaset España Comunicación es gracias a Aznar, o sea que ese giro ideológico se hizo ya hace muchos años, en el 2002, cuando cambió la ley de televisión privada, cuando se modificó hasta el 100% bajo el Partido Popular, y que, si recordáis, Wyoming, por ejemplo, ha citado siempre como la caída de Caiga quien caiga, la salida de Caiga quien caiga en Telecinco, tuvo un dedo directo, que fue el dedo de Moncloa en aquel momento, de Aznar, a través de ese beneficio que le dio a su antiguo amigo Berlusconi. Por cierto, Berlusconi, que entró en España de la mano de los socialistas en la época de Bettino Craxi, en el año 89, gracias a Felipe González. O sea que hablar de derecha o izquierda en España es raro, porque recordemos también que El País, sin ir más lejos, en la época en la que estaba Telefónica, y recordaréis esa entrevista de un derrotado Sánchez antes de que consiguiera llegar a la presidencia, que le hizo Jordi Évole. El País se despachaba con unos editoriales casi insultantes contra Sánchez, y el propio Sánchez reconocía en esa entrevista que las conexiones con Telefónica, las conexiones con el que entonces era presidente de Telefónica, Alierta, y con El País de Cebrián en aquel momento, estaban ocasionando esa cruzada contra el socialismo de Sánchez, que en aquel momento quería pactar con Unidas Podemos, mientras que El País veía con mejores ojos que pactara con Ciudadanos. O sea que un poco el poder no mira a la derecha o a la izquierda. Habéis citado también a la serie Succession, y que está como basada en lo que es Murdoch, y ahí tenemos un ejemplo en Murdoch, quiero decir, un ejemplo de cómo ha mirado a derecha e izquierda, lo mismo a Tony Blair que a Margaret Thatcher, después a Cameron, y lo mismo ha hecho también en Estados Unidos. Y aquí en España, Rusiñol ha citado muy bien también, ¿no?, el Grupo Planeta. La salida de Luis María Ansón del Grupo Planeta y de La Razón se basaba precisamente en que Planeta, José Manuel Lara, sin preguntarle,
decidió ir a la salvación, ¿no?, de la BUI junto con el Grupo Godó y junto con la Generalitat de Cataluña, a pesar de que tenía un periódico tan nacionalista, centralista, como era el periódico La Razón. No me extiendo más, sé que tenemos poco tiempo. Luis, ha citado el Grupo Godó y nos habíamos dejado como pregunta otros grupos mediáticos importantes, sobre todo en la información en España, aparte de este duopolio televisivo. La verdad es que si miramos cada uno de los medios principales, televisión, radio y prensa, en cada uno de ellos se produce un grado de concentración importante, más diluido en el caso de la prensa, porque hay más grupos en el que participan, pero igualmente importante. Es decir, por un lado, en el caso de la prensa hay dos grandes grupos muy presentes en la prensa regional y no hay que olvidar que a la hora de generar información, digamos, a nivel de todo el país, la prensa local tiene mucha importancia. Son dos grupos, como son Prensa Ibérica y como son Vocento, que realmente controlan la mayor parte entre los dos de los periódicos locales de este país. ¿Tienen alguna ideología clara estos dos grupos? La verdad es que son grupos muy pragmáticos. En cada uno de los mercados, más o menos sus cabeceras se adaptan a los mercados, porque no tiene nada que ver la Comunidad Valenciana, por ejemplo, con la Comunidad Gallega. Pues, por ejemplo, Prensa Ibérica está presente en Valencia con Levante, está presente en Galicia con El Faro de Vigo, por ejemplo, y La Opinión de La Coruña. Y entonces, en cada uno de esos mercados, como las condiciones son muy diferentes, esos periódicos tratan de adaptarse. Y además hay que tener en cuenta que en la prensa local el peso ideológico es menor, porque la gente que acude a los medios locales acude buscando sobre todo otro tipo de información, aunque también reciben una información, digamos, nacional. Pero después estarían los grupos que tienen medios, llamémoslo de ámbito nacional, aunque sí es verdad que con los problemas que está teniendo la prensa impresa, el peso que están teniendo a nivel de generación de opinión esos medios se va matizando. Tenemos por un lado Prisa, que tiene El País, que sigue siendo uno de los periódicos de referencia que hay en este país. Tenemos por otro lado el Grupo Godó, que La Vanguardia ahí se anda con el País, es decir, a la hora de penetración dentro de la sociedad. Pero insisto que esos son periódicos que tienen un funcionamiento diferente. Y después, lógicamente, hay otros grupos dentro de la prensa nacional. Estaría Unidad Editorial con El Mundo, que de nuevo lo señalaba Aurora, no hay que olvidar que pertenece el 100%, el 99% a una compañía italiana, que es Grisoli Corriere della Sera. Y después está el Grupo Eneo, que el Grupo Eneo con menos implantación, pero también tiene interés de ser un competidor a un nivel más amplio del que tiene, y que está muy presente en Aragón, pero tiene un periódico nacional como es 20 Minutos, que tiene una difusión importante. Y ahí pues hay que recordar también siempre, porque es algo que interesa desde un punto de vista de la propiedad de los medios, que el Grupo Eneo es propiedad en un 60% de una familia aragonesa y en un 40% de Ibercaja. Es decir, que también, cuando se desciende a esos niveles, hay características en la propiedad que son importantes. Claro, se ha dicho siempre que bancos y constructoras estaban cerca de los medios de comunicación. ¿Poseen parte de los medios? Nominalmente no. Es decir, que el caso, por ejemplo, de Ibercaja con Eneo es un caso un poco especial. En el caso de Prisa no hay que olvidar que Amber es un fondo de inversión. Es decir, y sus motivaciones son las de obtener la mayor rentabilidad para la gente que tiene suscrito ese fondo. Entonces, en ese sentido, y tiene una participación heredada de atrás, pero que es representativa el Banco de Santander. Pero nominalmente los bancos, por ejemplo, y las constructoras no tienen esa participación. Ahora bien, lo que no hay que olvidar es que los medios de comunicación necesitan financiarse. Y entonces hay otra cosa, que es
cómo tienen que adaptar su comportamiento y sus líneas editoriales también en función de la financiación y de la publicidad. Mencionaba Pere, creo que era que cuando Mediaset tenía que elegir entre la ideología, o Berlusconi tenía que elegir entre la ideología y la economía, siempre pesaba más la economía. Bueno, hay un dato que es de ayer. Ayer MFE dio sus resultados trimestrales. Su filial italiana, que es la antigua Mediaset Italia, perdió, como no lo tengo ahora en la cabeza, pero algo así como 9 millones de euros. Y sin embargo, su filial española, lo que era antiguamente Mediaset España, ganó 23 millones, 28 millones. Gracias al beneficio que tuvo su filial española, se pudieron enjugar las pérdidas que tuvo en Italia. Y ese criterio no hay que perderlo nunca de vista, porque con muchísima frecuencia es el que guía a esos grandes inversores. Es decir, la rentabilidad y la que obtienen a final de año. Ya hemos visto los intestinos de Mediaset, tenemos que hablar de las profundidades de A3 Media, que, como hemos conocido, se conectan con las cloacas del poder. Lo mismo que le ha pasado a nuestro amigo Inda, que los papeles ¿Quién le ha metido la bacalada? Le ha metido la bacalada, se le ha dado Pino. Se le ha metido Pino. ¿Pero lo han hecho aposta o no? A él... no sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo, se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Esta gente no son... En serio, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ellos. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro. Es demasiado burdo. Ya se ha hecho famosa esta conversación de Antonio Ferreras, director de La Sexta, cadena de A3 Media, con el comisario corrupto Villarejo y con Mauricio Casals, vicepresidente del grupo y presidente del periódico La Razón. La conversación en la que Ferreras explica a los otros dos cómo Eduardo Inda le enseñó una información falsa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, y el director de la televisión y Al Rojo Vivo decidió darla en su programa a pesar de que le parecía muy burda. Ya hemos hablado tanto de la participación de Ferreras en esa estrategia contra Podemos como de sus lazos con Florentino Pérez y la influencia del presidente del Real Madrid en el periodismo a través de Ferreras y Eduardo Inda, y de sus presiones a Marca, Televisión Española o el grupo Prisa. Todo esto lo podéis escuchar en el podcast Florentino y los oligarcas españoles, pero hoy queremos hablar del personaje que está en la cúspide de A3 Media y precisamente por eso del que no se habla ni siquiera ahora que está imputado. Hablamos del presidente de A3 Media, José Creueras, que se enfrenta a presuntos delitos de falsedad en documento privado, revelación de secretos, denuncia falsa y estafa documental, algo que no habrás visto en los grandes medios, pero sí en Crónica Libre, que destapó los audios de Ferreras, o en La Base y Contexto, donde Pablo Iglesias habló de ello. Creueras es uno de los magnates mediáticos más importantes del país, que dirige el grupo propietario de televisiones como Antena 3, la cadena de televisión más vista en España, o La Sexta, de radios como Onda Cero y de diarios nacionales como La Razón. Se trata de un gran empresario muy bien relacionado con el rey Felipe VI y con el PP, al que ayudó en su estrategia comunicativa contra el independentismo. Sobre él ha escrito en La Marea, Dani Domínguez. Crudos días, compañero. Crudos días, ¿cómo estáis? Bueno, José Creueras está imputado en un caso de falsedad documental en el que se acusó injustamente a Javier Pérez Dolcet. ¿Cómo es el caso? ¿Por qué imputan al presidente de A3 Media? El caso es un poco enrevesado y complicado. Yo os hago un resumen medianamente rápido. Javier Pérez Dolcet es un empresario dedicado al mundo de la tecnología. Creó una gran empresa llamada FED, ¿vale? Que cuando empieza a hacerse grande, pues empieza a tener accionistas que quieren participar de este negocio. Entre ellos, entra en el accionariado del Grupo Planeta. Según denuncia este empresario, hace 5 años, en un 2017, en una estrategia para intentar quedarse con esa empresa, desde el Grupo Planeta se inician una serie de artimañas para intentar endosarle a Pérez Dolcet unas cuentas falsas, pues eso dice él, en Panamá. ¿Vale? Esta estrategia, según denuncia el empresario, viene urdida desde la cúpula A3 Media y desde, por parte de José Creueras. El empresario termina 21 días en prisión en 2017, acusado de tener estas cuentas en Panamá, y finalmente él ha conseguido demostrar, o por lo menos ha conseguido que se impute a José Creueras, al propio Grupo Planeta y a otro alto directivo de Planeta, acusado de estos delitos que tú ya has relatado antes, por supuestamente crear estas cuentas falsas o acusarle de tener estas cuentas falsas
en Panamá. Estamos preguntando Esto es siempre... un poco el resumen. Muy bien, ¿no? Muy bien resumido y lo hemos entendido a la perfección. Estamos preguntando por quiénes son estos magnates de la comunicación. En este caso, ¿quién es Creueras? Bueno, Creueras ahora mismo es el más alto directivo del Grupo Planeta. Es decir, es la persona que ahora mismo controla tanto la editorial Planeta, que es una de las más importantes del país, como también medios de tirada nacional como La Razón, me refiero a prensa escrita en papel, pero también a televisiones, entre ellas la más vista de toda España, que es Antena 3, pero también La Sexta, y radios como Onda Cero. Es decir, pues posiblemente uno de los empresarios de la comunicación con mayor poder de influencia y que llega a mayor número de personas cada día. Dani, Crónica Libre, el medio de Patricia López, relaciona la información presuntamente falsa sobre Dolcet, que llega a 3 Media, con el clan o la mafia, que es como se llaman a sí mismos Mauricio Casals, Ferreras y Villarejo. ¿Esta imputación puede estar relacionada con las cloacas? Bueno, a ver, esta imputación está relacionada con un tema empresarial, que es intentar quedarse, según denuncia Pérez Dolcet, con su empresa, con CET, ¿no? Que era una multinacional tecnológica muy importante y que evidentemente era muy rentable, ¿no? Pero claro, la participación del Grupo Planeta no solamente tiene esa parte empresarial, sino que también tiene la parte de los medios de comunicación. Y es cierto que a la entrada en prisión de Pérez Dolcet en 2017, acusado de tener estas cuentas en Panamá, se le dio muchísima difusión por parte de los medios del Grupo Planeta. Relacionada con las cloacas, bueno, crear cuentas en determinados paraísos fiscales, ya lo decía Villarejo, eso lo hacemos con la chorra. Uh-huh. ¿Cómo ha llegado Creueras a donde está y con quién se codea habitualmente? Bueno, pues Creueras pertenece a la pequeña burguesía catalana, digamos, y comenzó una amistad con el hijo del fundador del Grupo Planeta, con la familia Lara, porque veraneaban en el Maresma, él mismo lo reconoce por ahí en alguna entrevista, y poco a poco, bueno, le ofrecen un puesto de trabajo en el grupo y poco a poco empieza a escalar, hasta que tras la muerte del patriarca de la familia en 2015, pues se hace con las riendas del grupo por encima de los descendientes de los Lara. Y desde entonces, en 2015, se encuentra en la cúspide. Es verdad que ha sabido explotar muy bien los contactos que siempre ha tenido la familia Lara, tanto en el mundo empresarial como en el mundo político y también en la monarquía. Sí, así lo cuentas en el artículo, dices que se ha acercado mucho a la figura del actual monarca. Dani Domínguez, compañero de La Marea, muchísimas gracias. Un placer. En el dibujo del mapa mediático que estamos descifrando hoy, lo comentábamos antes, hubo 2 grandes movimientos políticos que repartieron las cartas con las que se siguió jugando la partida. Sí, en 1999 el gobierno de José María Aznar puso en marcha la televisión digital terrestre, el sistema que venía a sustituir a la televisión analógica, otorgando una licencia de emisión a cada una de las cadenas públicas y privadas existentes en ese momento. Y a finales del 2000 decidía conceder otras 2 licencias a Veo Televisión, de Unedisa, y a la Sociedad Gestora de Televisión de NetTV, de Vocento. En teoría, esto suponía empujar a 2 grandes medios a los que el gobierno de Felipe González no había querido ver crecer. 5 años más tarde, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quiso reorganizar y relanzar el sistema y concedió un múltiple digital a cada operador de TVT, ampliando las licencias a Antena 3, Telecinco, Sogecable y La Sexta. Aurora, ¿qué supusieron ambas decisiones? Intentemos explicar esto con claridad a los oyentes. Sí, esto yo creo que es evidencia de cómo se ha puesto la televisión digital terrestre en España de manera totalmente partidista. Y esto ha sido un problema al final. Desde las primeras licencias de televisión las dieron bajo gobierno de Felipe González a grupos como Prisa o a ese Mediaset que comentaba, de la mano de Berlusconi vinculado a los socialistas italianos, pero en el 2000, como bien decíais, se dieron 2 televisiones, NetTV y Veo Televisión, que por cierto siguen existiendo, aunque no han desarrollado, digamos, proyectos propios, que el país llegó a calificar como licencias que daba el gobierno del Partido Popular a su entorno inmediato, entrecomillado esto porque citaba al Grupo Godó de La Vanguardia. Le decían también, le ha dado 2 licencias a ABC y al Mundo, ¿no? Porque se le había dado a ABC, Prensa Española, se le había dado al Mundo, Unidad Editorial. Y en el 2005
en un giro totalmente inesperado, el gobierno de Zapatero le otorga las licencias a La Sexta y transforma la antigua Canal Plus codificada en 4, lo que se interpretó también a través de una ley que se llamó Ley Polanco como otro favor de los socialistas, esta vez a sus dos grupos más afines. Todo esto que ha resultado al final, Javier, todo esto ha resultado al final en un desastre que hemos visto que ha consumado el duopolio, del que José Vicente sabe mucho también, sí. El duopolio televisivo en España. ¿Por qué? Porque las licencias del 2000 se dieron en digital y las del 2005 se dieron en analógico. Totalmente inesperado eso. Con lo cual, La Sexta y 4 tuvieron 4 años, no fue mucho, hasta el apagón analógico, para rascar un poquito de audiencia, y NetTV y Veo Televisión se vieron totalmente descolgadas de la lucha por la audiencia. Al final lo que ocurrió es que las ganadoras fueron Telecinco y Antena 3, y en un intento de salvarse con la poquita audiencia que tenían, La Sexta y 4 pidieron la fusión, y fijaos que el decreto de fusión se hizo un año antes de que se aprobara la Ley General Audiovisual, y permitió la primera de las fusiones entre Telecinco y 4 en el año 2009. Algo impensable por líneas editoriales. Recordemos, volviendo a la ideología y al poder, que esto implicaba que Prisa y Mediaset se convertían en socios de referencia en lo que será Mediaset España Comunicación, y que Mediaset entraba entonces en el accionariado de Sogecable, del que terminó saliendo. Sí. Pero ahí ya hubo coqueteos entre Prisa y Mediaset. Al final salió Prisa de Mediaset España Comunicación por la crisis brutal en la que se encuentra, y la otra fusión, que fue la de La Sexta y Antena 3, también impensable desde el punto de vista editorial, se saldó también con la salida de Mediapro de lo que es A3 Media. Por eso hoy en día el accionariado está en manos de Bertelsmann, como habéis señalado, y de Planeta de Agostini. Entonces, al final, las descolgadas, yo digo, los cadáveres de toda esta mala praxis partidista a la hora de dar licencias en España han sido NetTV, Veo Televisión, que de todas maneras han salvado los muebles con el alquiler de sus licencias, y las vencedoras en este duopolio televisivo han sido Telecinco y Antena 3. De hecho, en 2012 el Supremo declaró que se incumplió la Ley General de Comunicación Audiovisual con estas licencias. José Vicente, para ti, ¿cómo influyeron estas decisiones en la información, en la estructura de la información en nuestro país? Vamos a ver, es que es un tema bastante complejo, ¿no? Porque entre el año 89, que es el año que sale la ley de las televisiones privadas, y el de 2005, que ya cuando le van a dar directamente la licencia a 4 y también a La Sexta, pasan casi 15 años donde no hay grandes novedades en el programa televisivo, ¿no? Y de repente, a partir del año 2005, nos encontramos con la llegada de la TDT, es decir, la TDT era como ir en Mercedes, para entendernos, era un modo de transmisión, pero un modo de transmisión mucho más caro directamente que analógico. Es decir, a primeros de año, en enero, las televisiones tenían que retratarse y pagar directamente unos gastos de mantenimiento excesivos de 2 o 3 millones de euros entonces, ¿no? Y eso implicaba la dificultad de sostener una pequeña televisión. Después hubo casi café para todos, es decir, hubo un intento de ampliar el pluralismo informativo en la televisión española, y la llegada de la TDT acaba con de comunicación tener al menos un canal nacional, pero no funcionó para nada, es decir, no funcionó para nada, yo creo que por 2 razones fundamentales. Primero, que la opción de la TDT no era barata, y en segundo lugar, que tampoco que había grandes diferencias entre esas televisiones, y fundamentalmente la mayor parte de ellas no existían directivos capacitados para desarrollar estrategias audiovisuales exitosas. Me da igual que esas estrategias audiovisuales exitosas, para el caso, fueran con una programación clónica, directamente con una programación de telebasura, etcétera, etcétera. Pero el hecho directamente es que fracasaron prácticamente todos los proyectos, ¿no? Bueno, salvo, incluidos los de 4, incluido también lo de La Sexta. Yo, con el recurso de los años, tiendo a pensar directamente que la creación del duopolio no era absolutamente necesaria, que aunque había muy poca agua para tantos camellos, porque la publicidad, la tarta publicitaria se había reducido mucho con la llegada de la crisis económica, yo creo que había por lo menos sitio para otro canal directamente. Es decir, o bien había sitio para la 4, o bien había sitio para La Sexta. Queda la reflexión
de qué hubiera pasado si no hubiera habido crisis económica, si 4 y La Sexta hubieran seguido más o menos de manera independiente con su programación. Y yo creo que esa programación de 4 y La Sexta había refrescado mucho y había renovado, en cierta manera, no solamente los públicos audiovisuales, sino también había renovado un poco la programación, ¿no? Y ya, bueno, cuando Telecinco absorbe 4, lo que hace es imponer una fusión, por así decirlo, de características económicas. Es decir, lo primero que lo vamos a plantear es ahorrar. Y lo primero que vamos a hacer es que no haya telediarios independientes por parte de 4, sino que vamos a imponerle nuestras economías de escala, nuestros corresponsales valen también para 4, las noticias que hacemos para Telecinco tienen que servir para 4, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como pasan casi 2 años para que La Sexta caiga en manos de Antena 3, directamente Antena 3 aprende y lo que hace es, hasta hoy, tiene cierta permisividad, por así decirlo, tanto con los programas que ellos heredan directamente a La Sexta, como del modo de hacer televisión, ¿no? Bueno, y viene esa etapa ahora de la vela a Dios y la vela al diablo, directamente, que es Antena 3 y que es La Sexta, porque no se entiende que una cadena tenga intereses ideológicos, perdón, una plataforma tenga 2 cadenas con intereses ideológicos aparentemente tan poco convergentes, ¿no? Como es el caso de La Sexta o el caso de 4, ¿no? Pero yo creo que fue una oportunidad perdida para la televisión en España. En estos momentos, yo creo que ya da igual, porque la televisión generalista, como dije antes, está inmerso en un combate que ya no controla, y donde, bueno, algunos veíamos ya hace más de 10 años que la televisión generalista sí va a acabar, nos equivocamos, pero desde luego, tal y como está ahora, no le queda demasiada vida, tal y como transcurren los hechos. No me atrevería a decir cuándo llegará. Sí, perdón, sí. No. ¿Cuándo llegará por así decirlo, ese fin de la televisión generalista o bien declinar? Yo creo que va a ser lento, pero en cualquier caso va a ser irremediable, ¿no? Habló Luis antes de la importancia que tiene la financiación de esos medios, la publicidad, y cómo esta puede servir para ciertas presiones. Porque tiene el dinero y tiene la influencia. Al final, a Pedro Sánchez, cuando se lo cargan de aquella manera, pues yo ahí creo le doy la razón. Aquello fue una operación también del poder económico, político y mediático. Es decir, esos 3 poderes vieron en ese momento que Pedro Sánchez era una amenaza para sus intereses. Esto nos contaba el exdirector del periódico El Mundo, David Jiménez, en 2019, cuando estuvo por aquí para hablarnos de las presiones políticas y económicas que sufre la prensa española. Así que queremos hablar de otras vías del poder económico para influir en la información que recibimos. Aurora, en nuestro país ha habido anunciantes que han tumbado a directores de periódicos y la publicidad es la otra gran pata del control informativo. ¿Qué episodio destacarías? La publicidad es fundamental y no solamente la publicidad de los anunciantes, tal y como lo entendemos, ¿no?, externos, sino la autopromoción de los propios grupos de comunicación. Entonces, yo destacaría sobre todo toda esa publicidad encubierta que se deja sentir en muchos medios de comunicación y que se vende como información, como noticia. Esto es muy peligroso porque no se advierte para nada. O toda esa autopromoción también que hacen los propios periódicos de sus marcas y que pasa totalmente desapercibida. Yo siempre pongo el acento en que esto sería como la parte más blanca de todo ese entramado de poder que se deja sentir después en los medios y que termina contaminando toda la información. Creo de todas maneras que José Vicente quería comentar algo también de la publicidad, así que le dejo quizá también que conteste. Bueno, es que el clásico, lo que se decía clásicamente, es decir, que bueno, los que nos dedicamos a hacer televisión generalista, lo que hacemos es rellenar directamente contenidos para que atraigan al máximo número de publicidad, ¿no? Es decir, que prácticamente todo está enfocado hacia la publicidad, y la publicidad también se toma como una moneda de cambio, ¿no? Yo creo que las presiones son mucho más fuertes en la radio y en la prensa que en la televisión, ¿no? Quizá porque la fortaleza de la televisión siempre ha sido muy superior a la que tiene la prensa y la radio, ¿no? Yo le decía a los alumnos, a modo de ejemplo, si sois capaces de encontrar en algún diario local una crítica hacia una caja de ahorros, por favor me la enseñáis y os doy matriculado de honor, ¿no? Porque es imposible, quiere decir, bueno, no es que las cajas de ahorro antaño,
porque muchas ya no existen ahora, hayan tenido parte en el capital de esos diarios locales, pero sí han tenido una diferencia decisiva pues a la hora de dar créditos para circulante, a la hora de que en algunos periódicos mucha gente cobrara puntualmente el día 1 de cada mes y no el día 8 de cada mes, porque adelantaban dinero, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué vamos a decir de la policía? ¿No? Sobre todo a una escala más local, diría yo, regional que nacional, ¿no? Como escribe Aurora en el libro que coescribe junto a Rainer Rubira, Comunicación, Poder y Pluralismo Cultural, las lógicas capitalistas que mueven la industria de la información arrinconan la diversidad y la representación de los vulnerables. Y sin la libertad de información no hay democracia. Y por eso hoy es imprescindible hablar con nuestra siguiente invitada. Es Yolanda Quintana, la presidenta de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información, con quien hemos hablado otras muchas veces, la PDLI. Yolanda, crudos días. Hola, Javier, crudos días. Bueno, secretaria general, me alegro del incremento de cargo, pero de momento soy secretaria general. Secretaria general. Bueno, creo que todos tenemos una idea aproximada, pero hoy estamos aquí para hacernos preguntas muy sencillas sobre un panorama muy complejo. ¿Por qué no hay democracia sin pluralismo informativo? Bueno, al fin y al cabo los medios están vinculados a nuestra participación política y la representación que hacemos de la realidad. Y si solo nos llega una versión, pues tenemos una representación muy sesgada y por lo tanto nuestro comportamiento, sobre todo nuestro comportamiento político, que es la piedra angular de la democracia, pues va a estar distorsionado por esta versión mediatizada y parcial de la realidad que condiciona nuestro comportamiento como ciudadanos y sobre todo nuestro comportamiento político y electoral. En España existe ese pluralismo. ¿Qué conclusiones sacasteis del proyecto Newsocracy sobre concentración y propiedad mediática en 2018? Pues en primer lugar, que bueno, mal de muchos, consuelo de pocos. Es cierto que España es uno de los países, uno de los puntos negros en pluralismo y en diversidad en propiedad de los medios y en opacidad en la propiedad de los medios de Europa, que son dos problemas, la opacidad y la concentración, pero también que es un problema europeo. En este evento, que es un evento europeo que en 2018 trajimos a España, concluimos que 2/3 de los estados europeos tienen el 80% de la propiedad concentrada en menos de 4 grupos. Es decir, que es un problema global y hay 4 grupos mediáticos que tienen una propiedad, una concentración vertical y horizontal. Ya no solo acaparan un gran volumen de audiencia, sino que son grupos transmedia que su poder se extiende a televisiones, a prensa, a radio y a medios digitales. Por lo tanto, la versión que los ciudadanos europeos recibimos de la realidad y sobre todo de la realidad política está en manos de 4 grupos editoriales que dominan el panorama periodístico e informativo en Europa. Y vosotras, desde la PDLI, trabajáis para que entre en vigor una norma europea que pueda poner coto a esos oligopolios. ¿Realmente podemos desmantelarlos? Bueno, pues efectivamente va a ser un hito. Esperemos que se apruebe finalmente la presidencia española porque está en su fase final de tramitación. La Freedom Media Act es importante porque es un reglamento, por lo tanto va a ser de aplicación automática en los Estados miembros y no hará falta transponerlo. Y es la primera vez que Europa, de una manera normativa y regulatoria, le mete mano a esto. ¿Con qué instrumentos? ¿Hasta dónde llega la Comisión Europea? Bueno, la comisaria, cuando presentó esta norma, dijo que para algunos, los editores, les parecía que iba a llegar muy lejos y para otros demasiado poco. Es cierto que es una norma que hace balance entre intereses de editores e intereses de ciudadanía, pero al menos va a avanzar en 2 cosas. Por un lado, en obligar en transparencia. Esta concentración muchas veces es opaca y los académicos, como hemos visto, que investigan cuál es el mapa de propiedad de los medios, es muy trabajoso porque no hay transparencia sobre cuál es la propiedad y cómo está distribuida y los movimientos que hay detrás. Y sobre todo la última propiedad. No interesa el grupo, sino detrás hay un fondo de inversión con las esclavitudes y los peajes que esto supone, es decir, saber la propiedad última de los medios, que esto ahora mismo no lo sabemos ni en España ni en Europa. Y en segundo lugar, refuerza la independencia de los medios públicos. Hay que tener en cuenta que dentro de un panorama plural, los medios públicos y su independencia política y su sostenibilidad financiera son un elemento fundamental del pluralismo, porque ayudan a balancear el ecosistema privado. Y en tercer lugar, también le mete mano a un tema que acabáis de hablar, que es la publicidad institucional y las presiones de los grupos económicos sobre el saneamiento y la sostenibilidad de los medios a través de la publicidad. Por lo tanto, con estos 3 elementos en los que de manera regulatoria por primera vez Europa entra con esta Freedom Media Act, pensamos desde la PDLI que va a ser un antes y un después y un avance muy importante. Me la has dejado votando porque vamos a hablar ahora de la publicidad institucional. Yolanda Quintana, secretaria general de la PDLI, muchísimas gracias.
Gracias, Javier. Gracias, Crudos Días. Toma mi pasta, llévate mi alma, canta Pantocrátor en publicidad, estado del malestar. Irene Valiente, Crudos Días. Crudos días. Tranquilidad, que no vengo a llevarme nada, solo a tratar de averiguar quiénes sí se llevan la mejor parte del pastel de la publicidad institucional en este país. La publicidad institucional son campañas, digamos, orientadas a unos fines de interés público, ¿no? A que la ciudadanía tome conciencia de determinados temas, disponga de determinadas informaciones, pero no puede convertirse en una forma de subvención a los medios porque es perverso, ¿no? Isabel Fernández es profesora titular de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Contacté con ella para consultarle por el vínculo entre la financiación pública y los medios. Me insistió en que la publicidad institucional no tiene por qué ser algo negativo si se gestiona de forma adecuada. Una publicidad institucional bien planificada justifica que luego se articulen otros mecanismos de subvenciones a los medios de comunicación, digamos, para compensar. Pero creemos que hay que diferenciar claramente lo que es una campaña de publicidad institucional de lo que son subvenciones a los medios. Y ahora mismo esto no está diferenciado. Esta es una de las conclusiones del proyecto que el pasado octubre Isabel y otros investigadores del grupo Daniel Jones de la Autónoma de Barcelona presentaron a los grupos parlamentarios en el Congreso. El estudio incluía varias propuestas para mejorar los mecanismos de financiación pública de las empresas mediáticas privadas. No hay, digamos, una coherencia entre la audiencia de los medios y el dinero que reciben en concepto de publicidad institucional, y esto es un elemento objetivable y fundamental. Y como podéis imaginar, el principal escollo a la hora de averiguar cuánto dinero se destina a la publicidad institucional en España es la falta de transparencia. Tenemos que realizar entrevistas, es decir, no hay información pública disponible sobre todo ese proceso desde que se decide planificar una campaña hasta que se inserta en los medios de comunicación. Y hay alguna información, sobre todo gracias a las leyes de transparencia, empieza a haber alguna información sobre cómo revierte la publicidad institucional en las cuentas de los medios. Es decir, información sobre los contratos que se firman con los medios. ¿Pero cómo se regula todo esto? La transferencia de fondos públicos a medios privados aparece en distintas normativas de alcance estatal y autonómico. Algunas sobre comunicación, otras sobre transparencia. Es decir, que la regulación es dispersa, compleja y está desactualizada. Nosotros pensamos que debería existir una normativa básica para toda España que fuese muy exigente en términos de transparencia de todo el procedimiento, desde la planificación, la contratación, la evaluación de las campañas, es decir, que todo el procedimiento fuese público y preferiblemente en unos formatos coordinados. Isabel ha investigado la gestión de la publicidad institucional a nivel estatal desde el último gobierno de Mariano Rajoy, y la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia no cambió mucho la cosa. Las políticas son prácticamente las mismas y la opacidad se mantiene. ¿Y qué respuesta reciben de la administración cuando les solicitan información? En ocasiones alegan que es imposible tramitarla toda, otras que esa información se encuentra en el portal de contratación de la administración pública, algo que no es cierto. Pero como nos recordaba Isabel, no toda la responsabilidad recae en los políticos. Pensamos que la transparencia tiene que ser de las administraciones, pero también de los medios de comunicación. Ahora mismo ni siquiera yendo al registro mercantil uno puede ver cuánto dinero recibe un medio de comunicación en concepto de publicidad institucional, de subvenciones. Esto es que es gravísimo, porque ahí está la madre del cordero. Y a nivel autonómico, ¿hay evidencias sobre el uso de la publicidad institucional por los gobiernos de turno como una estrategia para favorecer a medios afines? Pues esta falta de información complica estas investigaciones. Ocurre en el caso de Madrid, donde sí han identificado un reparto opaco de la publicidad institucional a raíz de lo que denuncian medios como El Salto. Este medio publicó que solo en 2021 el canal de Isabel II, que es la empresa pública de agua de la Comunidad de Madrid, se gastó más de 1,5 millones de euros en publicidad. Una cantidad que sobre todo fue a parar a medios afines como OK Diario. ¿Pero entonces ninguna región publica estos datos? A raíz de la aprobación de leyes de transparencia en los últimos años, algunas administraciones como la de Navarra, Castilla y León o Cataluña sí han respondido a las solicitudes de otros grupos parlamentarios o de investigadoras como Isabel Fernández. En Cataluña se observa que toda la publicidad institucional va a medios claramente afines a los gobiernos de turno, mientras que hay otra serie de digitales bastante compatibles, ¿no?, con las políticas de la Generalitat que no reciben nada o casi nada.
El Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y el Tribunal de Cuentas han advertido irregularidades en los procesos de contratación de publicidad institucional en diferentes ejecutivos, independientemente de su signo político. Destacan, por ejemplo, que deberían aplicar criterios objetivables y evitar acuerdos abusivos entre las grandes agencias de medios. La solución, nuestra experta lo tiene claro. Lo deseable sería que los diferentes partidos fuesen capaces de consensuar unas medidas básicas para mejorar todo lo que tiene que ver con la transferencia de fondos públicos a medios privados, ¿no? Porque esto es un elemento esencial en términos de calidad democrática, ¿no? No podemos olvidar que los medios de comunicación contribuyen a la articulación de una opinión pública diversa y plural, ¿no? Entonces, según como hemos escuchado a lo largo de este programa, buena falta nos hace el pluralismo mediático en este país. Sí, porque, como señalaba Isabel Fernández, nos ayuda a garantizar la calidad de nuestra democracia. Gracias a ella y a ti, Irene. A vosotras. Aurora, para terminar, ¿a dónde debería mirar un ciudadano, una ciudadana, para descifrar quién le habla desde una de nuestras grandes televisiones, radios o cabeceras? Bueno, es la pregunta del millón, Javier. Es muy importante un papel activo de los ciudadanos a la hora de escoger su información. No pensar que solamente si ve aquello con que se identifica, sea la radio, sea la prensa o la televisión, va a encontrar una explicación compleja del mundo. Así que yo pondría el acento en el pensamiento crítico, que es muy difícil porque hablamos de algo muy complejo, y le diría a la gente que tenga siempre cautelas de todo lo que recibe y que piense qué puede haber detrás. Que empecemos por ahí. Quizás sea lo más sencillo para desarrollar ese pensamiento crítico. Que intente no nutrirse solamente de entretenimiento, a través del que se cuelan muchos valores y mucha ideología, lo hablabais al principio del programa también, y que intente buscar medios alternativos, porque los hay. Habéis tenido ahí a Pérez Rusiñol, a Dani, está La Marea, está El Salto, estáis vosotros. Están otras iniciativas que se hacen de canales comunitarios, pero hay que tener una voluntad de querer informarse. No vale eso de esto es telebasura, esto no me interesa, me voy a Instagram. No, esto no me interesa, pero voy a buscar información y voy a ser un ciudadano y voy a cumplir con la responsabilidad que tengo yo también. No podemos pensar que tenemos que aguantarnos con lo que nos den las televisiones, las radios o los periódicos, que están mandados siempre por ese poder al que yo siempre me refiero. Yo aquí lanzaría también un órdago a los ciudadanos. Vamos a informarnos bien, vamos a dejar de ver lo de siempre y vamos a interesarnos por si hay otros medios alternativos que, como vosotros estáis demostrando, informan e informan de verdad. Luis, citaba Aurora Instagram. Tu pronóstico es que la propiedad de nuestros medios en una década estará en manos de las grandes plataformas de Internet. ¿Eso qué supone? ¿Estamos obviando una gran parte de ese futuro de propiedad? Es que eso es una bola de cristal y es muy difícil manejar la bola de cristal. Sí es verdad que la digitalización es ya omnipresente en nuestras vidas, que la diversidad de formas de entretenimiento e informarse aumenta semana a semana. Es decir, es difícil saber cómo se van a repartir todos esos ingresos. Sí es un hecho cierto que en los últimos años la cantidad de recursos que han ido dirigidos a lo que podríamos llamar medios de comunicación convencionales no ha hecho más que descender, mientras que la dirigida a plataformas tecnológicas, buscadores, redes sociales, etcétera, no hace más que aumentar. Muy difícil de cuantificar porque de eso no existen datos a nivel nacional, pero sí es verdad que esa es eso. Sí, yo sí creo que va a seguir, digamos que esa es una tendencia marcada, pero sí es verdad que los medios de comunicación, los diarios, las radios, las televisiones, han demostrado a lo largo de su historia que tienen capacidad de reacción suficiente como para seguir cumpliendo un determinado papel informativo. Va a ser muy difícil porque todo el modelo de financiación, todo el modelo económico de los medios está sufriendo un cambio completo,
pero yo creo que sí van a seguir existiendo esas posibilidades de seguir haciendo información a través de medios que conocíamos hasta ahora, independientemente de que la parte, digamos, más de digital, más de la presencia de las plataformas es muy importante y va a seguir creciendo, claro. Pero si ya estamos en manos de oligopolios, vamos a una concentración aún mayor de la información en muy pocas manos, muy poderosas y muy ricas. Esa concentración sí está sucediendo, pero sí es verdad que una de las cosas fantásticas que tiene la digitalización es que aumenta muchísimo la interconexión entre las personas, y al aumentar esa interconexión entre las personas aumentan las posibilidades de que a través de esas redes de tipo más personal se manifiesten o se consoliden algunos nodos informativos que sean realmente relevantes a la hora de estar informado. Eso es algo que además cambia absolutamente la perspectiva del medio, el ser consciente de que ese medio lo que es un nodo dentro de una red inmensa y la dificultad después de hacer un nodo rentable, que esa es la pregunta del millón. Bueno, este medio es un ejemplo de ello, aunque somos un nodo muy pequeño frente a los gigantescos nodos de esta red que también nos han explicado Luis Palacio, Aurora Labio y José Vicente García, al que hemos perdido en la comunicación. Muchísimas gracias a los tres. Gracias en estos crudos días. Aurora. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Hola, cruditos y cruditas. Yo soy Juan. Y yo soy Carol, y os escuchamos desde Cambridge. Somos oyentes y fanáticos desde los tiempos de Radio 3, hace casi más de 10 años, 12. Y vosotros nos conectáis con España, pero claro, desde el lado de la esperanza. Creemos que lo que hacéis hace del país que hemos dejado pues un sitio mucho mejor, y a la gente que lo vemos desde lejos nos da mucha esperanza. Os deseamos lo mejor y, por supuesto, ya somos parte de la nueva República Independiente. Correcto. Hemos colaborado y animamos a todo el mundo a colaborar, que nos hacéis muchísima falta. Eso, por favor, un poquito de ayuda para este gran equipo. Un abrazo muy fuerte. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la operadora de telefonía e internet sin ánimo de lucro. Un proyecto de transformación social que cuida a las personas y al planeta. Juan, Carol, gracias por cuidar de nosotros y a todos y a todas. No tenemos ningún gran grupo detrás, bueno, ni grande ni pequeño, no tenemos a nadie detrás. No. Pero sí tenemos una enorme comunidad que hacéis posible este espacio de libertad, de periodismo independiente. De verdad, gracias. Y precisamente por eso, porque queremos que siga existiendo, tenemos que daros un mensaje electoral. En cumplimiento de la legalidad, a continuación les ofreceremos unos minutos de información electoral. Nuestro último mensaje electoral, antes de las elecciones, es de un futuro ministro de la República Independiente de la Radio. Ahí nada. Crudos días. Mi nombre es Javier y soy cofinanciador y ministro de la nueva República Independiente de la Radio de Carne Cruda. Quiero felicitar a todo el equipo del programa por haber conseguido ya llegar al mínimo de la financiación que necesitan, y animar a todos y a todas los que no habéis colaborado hasta ahora a poner un poco de vuestra parte para hacer realidad el reto de llegar al puto óptimo. Venga, un poquito de fe y a rascarse el bolsillo. Salud y república. El puto óptimo es una creación de Irene Valiente y un poquito de fe también suyo. Y creo que este ministro tiene algo de relación con... Algún lazo de sangre tiene con Irene Valiente y va a ser un gran ministro. Va a ser un ministro grandérrimo. Mañana tenéis un Derroteros con Santiago Alba. Hasta entonces... Que la radio os acompañe.